Hay dos muertes. Para el que no conoce a Cristo, el que no conoce a Cristo va a morir dos veces. La primera muerte es el Hades y la segunda muerte es el lago de fuego. Todo aquel que muera sin Cristo, no hay paz para el impío. No hay descanso en paz para todo aquel que muere en su rebelión. Y no hay ninguno bueno, gente. No crea que sus buenas obras le van a merecer entrada al cielo. Sus buenas obras no le van a merecer entrada en el cielo. No hay ninguno bueno. Y por más bueno que usted intente ser, no va a lograr perfección. Porque Dios requiere perfección para entrar al cielo. Y no hay ninguno perfecto. Por eso Cristo le dijo al joven, quien le preguntó: buen maestro, ¿qué puedo yo hacer para entrar al cielo? Cristo dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Cristo no está rechazando de que Él es bueno, Él no está negando. Simplemente está preguntando: ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que hay uno solo bueno y es Dios? ¿No sabes que yo soy Dios? Cristo es Dios. Jesucristo. Cristo es el alfa, omega, principio y fin. Cristo es Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Cristo es el Todopoderoso. Nunca jamás ningún hombre ha hablado como Cristo habló. Los apóstoles, los discípulos, ninguno de ellos murió por sus pecados. Ni María murió por sus pecados. Ni el Papa. Nadie, ningún Papa ha muerto por sus pecados. El único que ha muerto por pecadores es el perfecto, el Cordero de Dios, el que limpia el pecado del mundo. Crucificado, al lado de él, a su derecha, estaba un malhechor, un criminal, y a su izquierda estaba otro criminal. En el Evangelio según Mateo nos dice que los dos malhechores, los dos criminales, se burlaban de Cristo, se burlaban de Jesús, diciendo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo a nosotros. Siguiendo la corriente del mundo, los romanos, los judíos se burlaban de Cristo, y los dos malhechores participaban con ellos. Pero al pasar las pocas horas, algo sucedió. Cuando uno de los criminales, cuando uno de los malhechores comenzó a burlarse de Jesús, el otro lo reprendió, el otro lo corrigió, el otro lo regañó, el otro le dijo: ¿aún no temes a Dios? El otro no volvió a participar. El otro malhechor no volvió a participar en su necedad. Algo sucedió. Los dos se estaban muriendo. Los dos hombres estaban como usted y yo. Muchos piensan
que los únicos que se están muriendo son los que están en hospitales, que los únicos que se están muriendo son los que tienen cáncer o están enfermos. Pues ¿sabe qué, amigo? Lamentablemente, la verdad es que todos nos estamos muriendo. Y esa muerte puede llegar hoy, en la siguiente hora, esta tarde o mañana, que no sabemos. Pero una cosa tenemos seguro, de que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. La paga, el pecado, nos paga con muerte. Estos dos hombres estaban colgados en la cruz, crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno se arrepintió cuando el otro malhechor comenzó a reconvenir, cuando comenzó a burlarse de Cristo, el otro lo reprendió. Repent and believe on Christ. I think you can hear what I'm saying. Tomorrow is not promised. Riches will not profit at the day of wrath. I'm speaking to the people here who come from America or Canada. This is a word for you. Unless you repent, you will all likewise perish. Unless you repent, you will all likewise perish. Repent and believe on Christ. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by me. Your religion, your good works, your church attendance will not save you. Only Christ can save you from sin and from hell. Today is the day of salvation. Hoy es el día de la salvación, gente. Hoy es el día aceptado. No rechace la bondad de Dios, no sabiendo que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Dios ha sido tan bueno hacia nosotros, tan misericordioso, pero la gente sin Cristo, la gente sin Cristo se comporta como perros que le muerden la mano al que los alimenta. Así es la gente hacia Dios, malagradecida, rebelde. Y estos dos malhechores eran rebeldes, eran malagradecidos, ingratos, eran burlescos, se burlaban del Evangelio, se burlaban de Cristo, pero uno se arrepintió y reprendió al otro. Cuando el otro comenzó a injuriar, a burlarse de Cristo, el otro lo reprendió, diciéndole, ¿aún no temes a Dios? ¿Aún no temes a Dios? Y aquí alrededor nadie teme a Dios, porque dice la palabra de Dios que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es apartarte del pecado. El temor de Dios es conocimiento del Santísimo. Hay un solo Santísimo y ese es Cristo. María no tiene nada de santísima. María no es inmaculada. María también pecó. Por eso era necesario que ella se arrepintiera y confiara en Cristo como su Dios y su Salvador. Porque no hay ninguno bueno, dijo Cristo, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y eso excluye a María y a los apóstoles. No eran buenos, solamente Dios es bueno. El malhechor, cuando uno comenzó a injuriar a Cristo, el otro lo reprendió. ¿Aún no temes a Dios, viendo que estás en la misma condenación? A la verdad, nosotros merecemos estar aquí. Nuestros hechos, merecemos estar aquí condenados. Mas el Cristo, el que está en medio, Él no ha hecho nada malo. Y Él, volteando hacia Cristo, humildemente, le dice, Señor,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, mis amigos, hoy estarás. Hoy es el día de la salvación. Cristo le aseguró que ya este hombre arrepentido ya tenía un lugar en el cielo. Ya tenía un lugar en el cielo. Gloria a Dios. Que el estar ausente de este cuerpo, para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo, es estar en presencia de Cristo, quien enjuga toda lágrima, donde ya no hay muerte, no hay dolor, donde no hay llanto. Ese es el cielo, en presencia del Señor Cristo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo dijo, hoy estarás conmigo, con Cristo, en el paraíso. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que han pecado contra Dios, los que reconocen que Cristo es su única esperanza. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? No tendrás dioses ajenos. Pregunta para usted. ¿Usted ha amado a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Responda sí o no. Y la respuesta es no. No lo hemos hecho. Solamente hay uno que ha amado al Padre, y es Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido idólatras. ¿Por qué? Porque hemos amado más el dinero, la plata. Hemos sido estafadores. Hemos cometido la extorsión. Hemos sido ladrones. Hemos sido ladrones, rebeldes. Hemos nosotros sido idólatras. Cualquier cosa o persona o criatura que usted ame más que a Dios, ya lo está endiosando. Muchas personas tienen Biblias en las casas, pero las tienen como amuletos de buena suerte. No las abren, y si las abren no las leen. Las tienen ahí como amuletos, y eso es idolatría, en que están confiando en el papel, están confiando en la cobertura, están confiando en la palabra Biblia, que es Biblia, santa palabra, pero no están confiando en Cristo, en la persona, en el Evangelio. No se han arrepentido y puesto su fe totalmente en Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz por sus pecados. Eso es idolatría. Que usted confíe, que usted esté confiando en cualquier cosa en lugar de Dios, en lugar de Cristo, el Cristo de la Biblia. Y el segundo mandamiento dice, no hagas imágenes semejantes a lo que hay en el cielo, en la tierra, ni en el agua, ni te les inclines, ni las honres, dice el Señor, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Dios es celoso sobre su gloria. Él es el único que es merecedor de gloria, de alabanza, de reverencia. No las estatuas, no las imágenes que son hechas de manos de hombre. Los ídolos de los hombres, dice en el Salmo 115, que son oro y plata, obra de manos, que tienen boca y no te predican, no te reprenden, no te corrigen, no te leen la palabra. Tienen ojos y no ven tu pecado, no ven tu fornicación, no ven todo lo que tú haces detrás de la cortina, detrás del internet. Esos son los ídolos de los hombres. Los ídolos de los hombres tienen orejas, pero no oyen tu blasfemia, no oyen tu palabrería. Los ídolos de los hombres tienen narices, mas no huelen, no huelen tu pecado. Los ídolos de los hombres tienen manos, mas no palpan. Los ídolos que la gente adora
en los templos católicos, que la gente adora en sus hogares, los ídolos que la gente adora en público, en las esquinas, que la gente vende en las tiendas, que la gente hace mercadería, negocio de los ídolos, de estas virgencitas o santitos, que son puros ídolos, puro negocio, que tienen pies, mas no andan, tienen que ser cargados por hombres. Esos son los ídolos que Dios aborrece, y semejantes a ellos son las que las hacen y confían en ellas. Dice el Señor, yo soy el Señor, y ese es mi nombre, y no daré mi gloria a ninguno otro, ni mi alabanza a imágenes talladas, amigos. Dios, Él en su ignorancia, Él sobrepasado estos tiempos, pero Él ahora, Él manda que se arrepienta, gente. Arrepiéntase y volveos al Dios vivo, al Cristo que ha resucitado. Cristo ya no está colgado en la cruz. ¿Por qué lo vuelven a crucificar cada domingo? ¿Por qué tienen un muñeco colgado en madero? Cristo ya no está colgado en la cruz. Cristo ha resucitado y Él está sentado a la diestra de Dios. Y Él viene con ira, con furor. Él viene a traer venganza sobre sus enemigos, todo aquel que la aborrece, todo aquel que no ama la verdad y no obedece el evangelio de Dios. Cristo viene a traer venganza sobre todos sus enemigos. O usted está con Cristo o está contra Él, porque Cristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Arrepentidos, gente, arrepiéntase y ponga su fe en Cristo. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomarás, no usarás el nombre de Dios en vano, por la nada, o para jurar. Dice el Señor Cristo Jesús, que sea tu sí, sí, y tu no, no. La gente le encanta jurar, porque su palabra no es suficiente para que le crean que sí lo va a cumplir lo que acaba de prometer. Te juro por Dios, dicen, te juro por Dios. Dice la palabra de Dios que no juréis por ningún nombre. No jures, sino que tu sí sea sí y tu no, no. No tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando la gente dice, ay Dios mío, y no están en Cristo, ni conocen a Dios, ni conocen a Cristo, o la gente dice por costumbre, si Dios quiere, y ni conocen a Dios, ni aman a Dios, aborrecen a Dios, y dicen, si Dios quiere, eso es en vano. ¿Por qué? Porque no estás en Cristo, porque no has nacido de nuevo, amigo. Debes nacer de nuevo, debes de estar en Cristo, debes de arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Dios no oye las oraciones de todo aquel el que aparta su oído de oír la palabra de Dios. Su oración es abominable. Los sacrificios de los hombres, los sacrificios que la gente hace para agradar a Dios, Dios los abomina, Dios los aborrece. Todas nuestras buenas obras que uno hace para buscar agradar a Dios, Dios no las acepta. Para Él son como trapos sucios ante Él. Lo que Él acepta, lo que Él mira es un corazón quebrantado, dice Él. A este miraré, al que es de contrito y humilde espíritu, y tiembla ante mi palabra. El que muestra reverencia a la palabra de Dios, Dios lo oye. A todo aquel que teme a Dios, Dios lo oye. Pero no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Por eso hay tanta violencia, hay tanto pecado, perversidad. La homosexualidad
está en aumento. ¿Por qué hay tanto pecado? Porque la gente no teme al Dios Todopoderoso. No hay temor delante de sus ojos. El mandamiento número 10, que está en Éxodo 20. El mandamiento número 10 dice, no codiciarás. No codiciarás las cosas ajenas. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás cosas ajenas. No envidiar. No desear lo que otros tienen. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido celosos o envidiosos, deseando lo que no tenemos, deseando lo que otros tienen? Eso es codiciar. Eso es infracción de la ley de Dios. Eso es infracción. ¿Por qué? Porque somos ingratos. No estamos contentos con lo que Dios nos ha proveído, nos ha dado. Y envidiamos, codiciamos. Miramos la mujer del prójimo y se nos antoja, la queremos. Y tenemos esposa. Mirando la mujer del prójimo, mirando lo material, deseando, queriendo, teniendo deseos que son viles afectos, viles deseos. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente, porque Cristo no mora en el corazón. David escribió en el Salmo 23, dijo él, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted se arrepienta y usted ponga su fe en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador, como su buen pastor, usted no va a desear más de lo que Él le provee. Porque dice la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, agua, alimento, abrigo, vendrán por añadidura. Esto es lo que Dios prometió añadir. Si usted busca primeramente su reino y su justicia, pero hay que confesarlo, de que hemos roto el mandato de Dios. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás el carro de tu vecino. No codiciarás el dinero o el trabajo de tu vecino o tu prójimo. No seamos envidiosos. Y por eso es, de la avaricia no sale nada bueno. De la avaricia viene la vanidad. De la avaricia vienen las pestañas postizas. De la avaricia vienen las pestañas postizas. De la avaricia vienen las sentaderas postizas. De la avaricia viene todo lo plástico que el hombre y la mujer pagan miles de dólares a los doctores. ¿Por qué? Porque no están satisfechos, no están contentos como Dios los ha hecho, los ha creado, amigos. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades, amigos. Dios manda a todos que se arrepientan y pongan su fe en Cristo. El mandamiento número 9 dice, no darás falso testimonio, no mentirás. O sea, ¿qué es mentir? Dar falso testimonio, exagerar, prometer y no cumplir. Por eso es que hay tanto divorcio, porque la gente se apresura para casarse y hacer sus votos, que en las buenas y las malas, que en riqueza y en pobreza, que en salud y enfermedad. ¿Y qué pasa cuando la mujer engorda? Ya el hombre busca a otra mujer, o cuando el hombre pierde el trabajo o queda discapacitado, la mujer se busca a otro hombre. ¿Y qué pasa? Los votos son rotos, no cumplieron con sus votos. No mentirás. Hemos mentido, hemos exagerado, no hemos sido honestos. No mentirás.
la pesa falsa. Cuando aquí los que venden por kilo, los que venden por peso, ¿cómo mueven la balanza para hacer ganancia? Las balanzas deshonestas. No darás falso testimonio. Todo mentiroso va a ser arrojado al lago de fuego. A Dios, a Cristo, cuando venga a juzgar, no se le va a escapar ninguno. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo. Dios viene, Cristo viene pronto a juzgar, amigo. Hoy es el día de la salvación. Arrepiéntase de su pecado. Ponga su fe en Cristo. El mandamiento número 8, no robarás, no hurtarás, no robarás. No importa el valor de lo que usted se ha robado. Sea una Rayán sin pagarlo, sea una galleta, sea un chicle, sea una bici, sea un carro, no robarás. Solo hay 3 maneras para nosotros adquirir dinero. Trabajas a trabajar, o alguien te lo da como regalo, el dinero, o puedes robar. Pero dice la palabra de Dios que ningún ladrón va a entrar al cielo. Ningún ladrón, ningún ratero va a entrar al cielo. Y no importa el valor, repito, no importa el valor. Si te robaste una paleta de la tienda de dulces, o si pediste prestado, has pedido prestado y no has pagado, y crees que te escapas con la tuya, de Dios ninguno se le escapa. Ningún ladrón va a entrar al cielo. El mandamiento número 7 dice, no adulterarás, no adulterarás, o sea, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es cuando el hombre le pone los cuernos a la mujer, cuando le es infiel a su matrimonio, o viceversa, cuando la mujer le es infiel a su marido. Pero Cristo dijo que cualquiera, seas casado, seas soltero, seas divorciado, cualquiera que mire a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera, seas tú varón o hembra, si usted mira a otra persona que no sea su marido o su esposa, usted la mira con esos ojos que se le salen de la cabeza, esos ojos que se le salen casi con manos para agarrarle las sentaderas. Cualquiera que mire a otra mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios lo mira como adulterio en su corazón, y eso es adulterio. Y ningún adúltero tiene herencia en el reino de Dios. Y el matrimonio fue instituido por Dios en el jardín de Edén. Varón y hembra. Desde el principio, Dios los hizo varón y hembra. Relaciones fuera del matrimonio son fornicación. Si usted ha tenido sexo fuera del matrimonio, eso es fornicación. Y ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios. Pero hay esperanza, amigos. Mientras usted esté vivo, Dios le ha dado esperanza. Arrepiéntase y siga a Cristo. Ya no siga la corriente del mundo. Arrepiéntase, sujétase a Cristo, ríndase a Cristo, ríndase al Señor, arrepiéntase y conviértase para que sus pecados sean borrados. Ningún adúltero, ningún fornicario va a entrar al cielo. No cometerás adulterio. Y cualquiera que mira a otra mujer para codiciarla, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Y no matarás, no matarás. Usted dirá, yo nunca he matado a nadie, pero Cristo dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano, contra su hermana, ya es culpable del juicio. Y cualquiera que maldiga a su hermano ya está en peligro del infierno. Y como el apóstol Juan escribió en 1 Juan 3,
que cualquiera que aborrezca a su hermano ya es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna. No matarás, no matarás. El aborrecimiento, el guardar rencor, el guardar malicia en el corazón, el rencor, el no querer perdonar, el aborrecer a otros, es homicidio en el corazón, y ningún homicida o asesino tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Y el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Lo ha hecho, lo hemos hecho. Hemos sido rebeldes. No hay ninguno bueno. El propósito de la ley, no fue dada para salvarnos. Nadie se puede salvar guardando los mandamientos. Solamente por medio de Cristo Jesús. Porque la ley, como dijo Pablo en 1 de Timoteo, pero nosotros sabemos que la ley es buena, la ley de Dios es buena, si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, dice, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. La ley de Dios, en pocas palabras, es como un espejo que nos muestra el pecado del corazón, que no tenemos corazón bueno, que el corazón es perverso y engañoso, que del corazón proceden adulterios, fornicaciones, del corazón proceden blasfemias, soberbia, envidia, hurtos, del corazón proceden homicidios, del corazón no procede nada bueno, locuras, necedades. El corazón no es bueno, amiga, que no es bueno. Tenemos un corazón perverso, pero eso es que Cristo, por eso Cristo dijo que es necesario nacer de nuevo. Lo que usted necesita es salvación, no buenas obras. Las buenas obras no te salvan. El asistiendo a la misa cada domingo no te salvan. El yendo a una llamada iglesia no te salva. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salvación es posible solo con Dios, porque Dios es el que endereza lo torcido. Él es el que regenera. Somos salvos no por obras. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Aquí en Tito, capítulo 3, nos escribe el apóstol Pablo: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que seamos obedientes, que estemos preparados para toda buena obra, que no injuriemos a nadie, que no seamos contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también, nosotros los cristianos, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó
Cristo nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. No se engañen, gentes, no se engañen, que no saben que los injustos, dice Pablo, no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o los que se acuestan con varones, ni los afeminados que son homosexuales, ni los sodomitas, ni los rebeldes, ni los estafadores, ni los borrachos, ni los avaros o los avariciosos van a heredar el reino de Dios. Y antes, dice Pablo, éramos así, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús y por Él, Espíritu de Dios. Arrepiéntase y confíe en Cristo. Busque al Señor mientras Él puede ser hallado. Tenemos la Biblia. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Pero este hombre que estaba allá en el infierno dice, no, Padre Abraham, no. Pero si alguno se levantare de los muertos, dice él, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no oyen la palabra de Dios, si no oyen las santas escrituras, si no oyen las profecías, si no oyen lo que está escrito en la palabra de Dios, no serán persuadidos, no serán persuadidos, aunque uno se levantare de los muertos. ¿Y cuántos nosotros aquí en Mazatlán no sabemos de que, cuántos ya sabemos de que Cristo resucitó hace más de 2000 años? Pero ni aún así creen, ni aún así creen. Por eso dijo Abraham, déjenlos que oigan a Moisés, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley de Moisés, es la que nos condena, es la que nos muestra el reflejo de la condición del corazón. Mucha gente alrededor están confiando en buenas obras, están confiando en su participación de actos rituales, están confiando en sus obras religiosas. Cristo Jesús dijo, Cristo Jesús advirtió, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solo el que hace la voluntad del Padre, de Dios, que está en los cielos. En aquel día, en ese gran día, ante el trono de Dios, de Cristo Jesús, muchos, una multitud de gente religiosa le dirá a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios,
En tu nombre hicimos muchas obras y milagros, como diciendo, Señor, en tu nombre nos confirmamos, en tu nombre nos bautizamos, Señor, en tu nombre íbamos cada domingo a misa, en tu nombre íbamos cada 2 o 3 días a la semana a la iglesia. Eran gentes religiosas, eran gentes que profesaban el nombre de Cristo, eran gentes que profesaban conocer a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios conoce a los suyos, Dios conoce a sus hijos, y todo aquel el que invocare el nombre de Cristo debe apartarse de la iniquidad, del pecado. Hace unas pocas horas que mi esposa y yo hablamos con 2 estudiantes, 2 jóvenes estudiando para ser sacerdotes de la Iglesia Católica. En 5 minutos muero yo. Le pregunté yo, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y este joven me dice, tienes que arrepentirte. Y le digo, no, nomás eso, arrepentirme. Y dice, sí, tienes que arrepentirte genuinamente. Arrepentirte. ¿Y qué más? Le dije, pues es todo, dice, tienes que arrepentirte. Y yo le dije, entonces no tengo que confiar en Cristo. Estos jóvenes no supieron darme el evangelio. No supieron darme el evangelio. Y estos 2 jóvenes son representantes de los sacerdotes en las llamadas iglesias católicas, que no conocen el evangelio, no conocen a Cristo, no conocen el camino de verdad, no conocen a Cristo salvíficamente, en una relación íntima con Cristo, y Cristo no los conoce como suyos. Estos jóvenes me dijeron, cuando yo les dije, entonces, ¿no tengo que confiar en Cristo? ¿No tengo que poner fe en Cristo? Dijeron ellos, sí, dijeron, es que dicen, el arrepentimiento es automáticamente confiar en Cristo. Y les dije, pero no me dijiste eso, no me dijiste nada acerca de Cristo. Y al final me dijeron que tenía que hacer buenas obras. Cuando les hablé de la fe, me dijeron, y tienes que hacer buenas obras. Mis amigos, allí está el problema. El gran problema de que muchos están intentando ganarse el cielo por buenas obras, haciendo buenas obras, rituales. Muchos creen que la salvación se gana por buenas obras, asistiendo a la llamada misa, participando, haciendo ciertos rituales que híncate, párate, reza, y que tienes que hacer tu primera comunión, tu confirmación, y tienes que guardar ciertos sacramentos, y tienes que hacer esto y esto otro. Mis amigos, lamentablemente ese no es el evangelio. Ese es otro evangelio, el cual no es evangelio. El evangelio de Dios ha sido pervertido. El evangelio de Cristo, muchas sectas y religiones lo han pervertido. El evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que los apóstoles predicaban, solamente hay un evangelio. Y Pablo era un hombre celoso por el evangelio de Cristo. Dice Pablo, dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Dice que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban, lo pervierten. Dice, hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les predique otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un cristiano verdadero. Pablo era un siervo de Dios que no se avergonzaba del evangelio de Cristo, ni tampoco él respetaba otras religiones. Jamás en la palabra nos dice que respetemos a otras religiones. Al contrario, Pablo dice que si nosotros o un ángel del cielo predique otro evangelio contrario, dice él, respételo. No dice eso. Dice que sea anatema, que sea maldito. Mis amigos, ¿por qué? Porque hay un solo evangelio, y es el evangelio que Cristo predicó, el evangelio que Pablo anunció. Pablo predicaba arrepentimiento hacia Dios y fe en Cristo. ¿Arrepentimiento de qué? Pablo predicaba la ley de Dios, la ley de Moisés, porque es por la cual el Espíritu Santo convence, persuade a los pecadores de su necesidad de Cristo. La gente cree que puede ganarse el cielo por buenas obras, pero dice la palabra de Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Mis amigos, aquí en Mazatlán y todo lugar, esa es nuestra condición sin Cristo. Como dice mi camisa, sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Esa es la verdad. Si usted no está en Cristo, usted está muerto. Usted estará vivo, pero como dice la palabra de Dios, la que vive en placeres, aún estando vivo, está muerta. O sea, esto es para todos. Los que viven en placeres, aún estando vivos, están muertos. Muertos sin el Espíritu Santo. Espiritualmente. No es una muerte física, es una muerte espiritualmente, separados de Dios. Dios no oye sus oraciones. Si alguno aparta su oído de oír la palabra de Dios, dice que su oración de usted es abominable. Dios aborrece sus oraciones. Si usted aparta su oído de la palabra, Dios nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Antes de Cristo, todo aquel que no está en Cristo sigue la corriente del mundo. Ese es el camino ancho, el que lleva a la perdición, amigos. Si usted no está en Cristo, usted va rumbo al infierno. Lo repito, si usted no está en Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted va rumbo a la eterna perdición de su alma, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Ese es el castigo eterno para todo aquel que ha pecado contra Dios y no se ha arrepentido y puesto su fe solo en Cristo para perdón de sus pecados. Como dijo el Señor, arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y sigo leyendo aquí. Dice, andábamos según la corriente de este mundo,
siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué debe usted? ¿Qué debe usted hacer? ¿Qué debe usted hacer? ¿Qué debe usted hacer para llegar al infierno? Nada. Simplemente siga la corriente en que va. ¿Qué debe usted hacer para ser salvo? Arrepiéntase y ponga su fe en Cristo Jesús. Cristo ya pagó la deuda por nuestros pecados. Cuando clamó Él en la cruz, consumado es. Cristo ya la pagó. Todo lo pagó Él con su sangre que Él derramó. ¿Qué debe usted hacer para terminar el infierno? Siga la corriente. Siga siendo indiferente a la palabra. Siga rechazando a Cristo. Siga siguiendo al mundo. Como Cristo dijo, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Muchos, repletos los camiones. Ancha la puerta, espacioso el camino y repleto el camino, repleto los camiones que van rumbo al infierno. Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. En otro tiempo andábamos en una corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y esta es la naturaleza de todo aquel que no está en Cristo. Éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, no hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todo aquel que está apartado de Cristo, el que no ha vuelto a nacer de nuevo de arriba, del Espíritu Santo, es hijo de ira, hijo de desobediencia. Dice, hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, somos salvados por gracia. ¿Qué significa gracia? Gracia es favor de Dios. Gracia es la bondad de Dios no merecida. No merecemos la bondad de Dios. No merecemos el favor de Dios. Eso es gracia, que Él nos perdone, que Él nos salve. Dice, por gracia nos salvó y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Es un don de Dios. La salvación es gratuita, no se gana por buenas obras. La salvación ya la pagó Cristo en la cruz. Lo que Dios requiere de usted es que usted se humille, que usted se humille, que usted responda al Evangelio con arrepentimiento, que usted responda al Evangelio con un corazón quebrantado, pobre en espíritu, llorando hacia Dios, clamando, Señor, ten misericordia,
de mí un pecador, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no procede de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por buenas obras, no por buenas obras, no por ninguna obra de justicia, no por buenas obras, para que nadie se gloríe, para que nadie tenga de qué jactarse o gloriarse y decir, mira lo que hice, Señor. No por buenas obras, es un don de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y este es el fruto de la salvación, de que somos salvos no por obras, sino por gracia mediante fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe, es un don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que